en la habitación tranquila. El constante tic-tac de un viejo reloj llenaba el silencio. Mi esposo, David, estaba absorto en la televisión, aparentemente ajeno a mi presencia. Años de problemas no resueltos me habían llevado al límite, y podía sentir el peso de la frustración asfixiándome. Rompiendo el silencio, David habló con un tono burlón, apenas notando que me mantuve firme y declaré, me voy. Apenas me miró, sonriendo con desdén mientras desestimaba mis palabras, afirmando que no duraría un día por mi cuenta. Sus comentarios hirientes solo fortalecieron mi determinación. Había tenido suficiente de su negligencia y de la constante intromisión de su madre, que se había metido en nuestro hogar y nuestras vidas. Era hora de reclamar mi libertad. Estoy bien, afirmé con una nueva confianza, manteniéndome erguida mientras mis nervios cosquilleaban con miedo y emoción. Justo cuando comencé a moverme, la madre de David entró, sus ojos posándose en mi bolso empacado. ¿Ya te vas?, se burló, su voz goteando duda. La ignoré y agarré mis cosas, dirigiéndome hacia la puerta. David no se movió del sofá. Sus palabras me siguieron como un pensamiento residual: vas a regresar arrastrándote. No puedes hacer esto sin nosotros. Al salir, una oleada de liberación me envolvió. El aire fresco de la noche dio vida a mi cansado espíritu. No tenía idea de a dónde me dirigía, pero por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Después de 19 largos años como la esposa complaciente de David, me sentía más como una conveniencia que como una pareja. Nuestro hijo, Benjamín, había sido mi mayor alegría, pero incluso su presencia no podía llenar el vacío dejado por la constante crítica y manipulación de David y su madre. Encontré refugio en un pequeño y modesto apartamento, mi santuario, un lugar libre de juicios. Ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de David y su madre, me mantuve firme, no iba a regresar. La biblioteca donde trabajaba se convirtió en mi refugio. Mis colegas, que me habían visto luchar durante años, me apoyaron en esta transición. En su compañía, rodeada de libros, sentí que regresaban partes de mí misma. Cada día traía un nuevo sentido de claridad, y comencé a imaginar un futuro que era mío para moldear. En medio de esta nueva independencia, recibí una llamada de Benjamín. La preocupación matizaba su voz cuando preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Lo tranquilicé con una calma que no había sentido en años. «Sí, Benjamín, estoy mucho mejor». Luego me contó que David había tomado mal mi partida, recurriendo al alcohol, y que su madre, como era de esperarse, me culpaba por el caos. Aunque la culpa intentó infiltrarse, me recordé la importancia de mi decisión. Benjamín, después de un momento de duda, expresó su apoyo. «Te mereces ser feliz, mamá», dijo suavemente. Sus palabras me dieron la fuerza para continuar. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, no a David ni a su madre, sino a mí misma. Me habían subestimado durante demasiado tiempo. Mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de cuánto había renunciado durante mis 26 años con David. Lo que había comenzado como una relación prometedora, llena de sueños compartidos, se había agriado con el tiempo. David se volvió egocéntrico y nuestra conexión se desvaneció. Incluso después del nacimiento de Benjamín, la brecha entre nosotros solo se amplió. David parecía pensar que su apoyo financiero era suficiente, dejándome manejar la carga emocional de criar a nuestro hijo. Mientras tanto, su madre, Mary, hizo de su misión socavarnos a cada paso, desde mi estilo de crianza hasta mi cocina. Cuando Mary se mudó sin ser invitada, alegando que estaba sola, las cosas tomaron un giro drástico. Su crítica se convirtió en una constante, y sus comentarios sutiles dejaban claro que pensaba que David había bajado de nivel al casarse conmigo. Traté de concentrarme en Benjamín, decidida a criarlo como un joven amable e independiente a pesar de la tensión en la casa. Sin embargo, eventualmente, todo llegó a un punto crítico. Sabía que tenía que hacer un cambio, tanto por mí misma como por Benjamín. La presencia asfixiante de Mary y el creciente desapego de David eran insoportables. Pero lo que realmente destrozó cualquier esperanza de reconciliación fue descubrir la decepción de David. Un día, encontré extractos bancarios que mostraban grandes retiros de nuestra cuenta conjunta. Enfrenté a David y supe que el dinero se estaba destinando a los juegos de azar de Mary y a sus propios placeres secretos. «Es mi madre, Cheryl, ella lo necesita», decía despectivamente cada vez que expresaba mis preocupaciones, siempre eligiéndola a ella sobre mí. Fue entonces cuando supe, esta ya no era una vida que pudiera soportar. Había dado suficiente. Era hora de encontrarme de nuevo. El punto de quiebre llegó cuando escuché a David y Mary conspirando para apoderarse de nuestras finanzas. Un intento flagrante de dejarme impotente en mi propio hogar. En ese momento, supe que no podía vivir más bajo su yugo. Hice un voto,
sentirían el dolor que me habían causado. Mi plan era simple pero poderoso: desmantelar sus egos y reclamar mi vida. Comencé separando legalmente nuestras finanzas, un movimiento que tomó a David por sorpresa. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió enojado por teléfono. Protegiéndome, algo que debía haber hecho hace años, respondí, mi voz calmada pero firme. Mary, como era de esperar, estalló de rabia cuando se enteró. Eres una ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó, pero su rabia no me afectó. Los días de sumisión habían terminado. Ahora yo estaba escribiendo las reglas, y esto era solo el comienzo de su retribución. Después de tomar el control de mis finanzas, las cosas escalaron rápidamente. David y Mary revelaron sus verdaderas personalidades, arremetiendo con furia. Intentaron intimidarme con llamadas telefónicas enojadas, pero sus amenazas no surtieron efecto. ¿Crees que eres lista, verdad, Cheryl?, se burló David, sus palabras vacías. Ya no era la mujer que una vez controlaron. Estaba tomando el control de mi propio destino. Vas a regresar arrastrándote. No puedes sobrevivir sin mí, escupió, lleno de confianza mal dirigida. Ahí es donde te equivocas, David. Nunca te dejaré manipularme de nuevo, respondí, inquebrantable. Los insultos de Mary eran aún más venenosas. Has arruinado esta familia, Cheryl. Te arrepentirás de esto. No había ninguna familia que arruinar, Mary. Todo era solo una fachada, repliqué. Su veneno no me afectó. De hecho, me sentí más libre que nunca. El miedo que alguna vez tuvieron sobre mí había desaparecido, reemplazado por un creciente sentido de justicia. Era hora de que enfrentaran las consecuencias. Comencé reconectando con viejos amigos y revelando los años de engaño y manipulación que había soportado. La verdad se esparció rápidamente, empañando la imagen prístina que David y Mary habían trabajado tan duro para mantener. David, quien valoraba su estatus social, fue humillado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, genuinamente sorprendido por las consecuencias. Te lo hiciste a ti mismo, le dije sin rodeos. Solo estoy diciendo la verdad. Mary, también, enfrentó el peso de la reacción. Nos has convertido en parias, siseó, aún tratando la situación como una guerra. Esto no se trata de una pelea, Mary, se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones, respondí con firmeza. Ver su estatus social desmoronarse fue una vindicación que no había esperado. Los aliados de David lentamente se distanciaron, reacios a asociarse con alguien cuya reputación había sido tan completamente desmantelada. La influencia de Mary, una vez reforzada por su fachada de superioridad, se desmoronó bajo el peso de sus hábitos de juego y su comportamiento manipulador. La verdad finalmente salió a la luz. Pero no había terminado. Sabía que su punto más débil eran sus finanzas. Con la ayuda de un abogado astuto, luché por mi parte justa de los activos. En la sala del tribunal, las deudas de juego de Mary y la mala gestión de David se expusieron para que todos las vieran. Fue un proceso agotador, pero nunca vacilé. Al final, la verdad triunfó, el juez falló a mi favor, y la mirada de derrota en sus rostros era innegable. Esta victoria no se trataba solo de dinero, sino de recuperar mi dignidad. Has destruido todo, Cheryl, dijo David, su voz una mezcla de amargura y derrota. No, David, tú nos destruiste hace mucho tiempo. Solo estoy recogiendo los pedazos, respondí. Al salir de esa sala del tribunal, me sentí más ligera, más libre que en años. El peso de su manipulación se había levantado, y estaba lista para avanzar. Con los activos que me correspondían por derecho, comencé a reconstruir mi vida. Lejos de la influencia tóxica de David y Mary, ya no podían comprender la profundidad de su propia caída, pero no los necesitaba. Para mí, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por la independencia y el autodescubrimiento. A medida que las fachadas cuidadosamente construidas de David y Mary seguían desmoronándose, mi viaje apenas comenzaba. Una noche, David volvió a llamar, la desesperación tiñendo su voz mientras hacía un último intento por controlar mis decisiones. No puedes cambiar nuestras vidas así, Cheryl, suplicó David, su voz una mezcla de desesperación e incredulidad. Simplemente estoy reclamando lo que me pertenece por derecho, respondí con firmeza. Tal vez debiste haber pensado en las consecuencias antes de traicionar mi confianza. Mary, siempre la manipuladora, recurrió a una táctica más astuta, tratando de influir en los miembros de la familia en mi contra, presentándose como la víctima. Estás desgarrando nuestra familia, Cheryl, me acusó, su tono goteando falsa preocupación. Cada acusación de ellos solo reafirmaba mi decisión de mantenerme firme. Sus intentos de manipulación ya no tenían poder sobre mí.
Estaba decidida a vivir mi vida en mis propios términos, libre de sus engaños y control. Un día, nos cruzamos inesperadamente en la tienda de abarrotes. Mirando a David directamente a los ojos, le dije, esta familia estaba rota mucho antes de que me fuera. Mi tono era firme, sin revelar la agitación que una vez dominó mi vida. Abrazando mi nueva libertad, disfruté del control que tenía sobre mi existencia. Para distanciarme aún más, cambié mi número de teléfono y encontré consuelo en ser voluntaria en un refugio local, ayudando a aquellos que habían enfrentado luchas similares. Sin embargo, mi batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Pronto supe que Mary planeaba impugnar la decisión del tribunal, impulsada por su desesperada necesidad de financiar su adicción al juego. No ganarás, Cheryl, aseguraré que pagues, me amenazó a través de un mensaje transmitido por un familiar. En respuesta, fortifiqué mis defensas legales, lista para enfrentar cualquier desafío que ella pudiera lanzar. La mujer que alguna vez había evitado el conflicto se había transformado en una firme defensora de sus derechos. Mientras tanto, la situación de David continuaba deteriorándose, ya que la tensión afectaba su carrera. Su reputación, una vez impecable, ahora estaba manchada. Has destruido todo, Cheryl, confesó durante un raro momento de introspección. Tú provocaste esto, David. Yo solo expuse la verdad, le respondí, inquebrantable. Con el tiempo, fui testigo del desmoronamiento de sus vidas, que alguna vez fueron estables. Los intentos de Mary por anular la decisión del tribunal fracasaron, llevándola a la ruina financiera y al aislamiento social. La caída profesional de David era evidente, mientras luchaba por encontrar trabajo, su reputación para siempre manchada. Sin embargo, observar su caída no me trajo alegría, aunque era una parte vital de recuperar mi identidad. No era una fuente de satisfacción para mí. Mi viaje se centraba en la sanación y el redescubrimiento, más allá del ámbito de su castigo. Recuperar mi independencia y respeto por mí misma fue un logro monumental, pero las cicatrices de años de negligencia y abuso emocional aún necesitaban tiempo para sanar. A medida que reconstruía mi vida, mi enfoque principal se centró en encontrar paz interior y felicidad. Mi viaje transformador me llevó lejos de las sombras de mi pasado, guiándome hacia un futuro más ligero y pacífico. Me volví más fuerte y resiliente, comprendiendo que mi viaje no se trataba de venganza, sino de libertad, una celebración de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Pasaron meses desde que el tribunal falló a mi favor, pero las repercusiones persistieron. David y Mary se habían distanciado de sus círculos sociales, meras sombras de lo que alguna vez fueron. Luego, inesperadamente, Benjamin vino a visitar, trayendo noticias preocupantes. Papá perdió su trabajo, y su bebida ha empeorado. La abuela perdió todo en el juego. Están vendiendo la casa, reveló. El peso de sus palabras era pesado. Mi corazón dolía por Benjamin. A pesar de la distancia, el tirón de los lazos familiares aún tiraba de mis emociones. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó suavemente. Lo tranquilicé, aunque con un corazón pesado, que habíamos defendido lo que era correcto. Ellos tomaron sus decisiones. No encontré satisfacción en la caída de David y Mary. En cambio, destacaba la importancia de vivir con integridad y respetar a los demás. En las semanas que siguieron, los rumores giraron sobre la venta de su casa, marcando la culminación de su declive. David luchó por conseguir empleo debido a su reputación manchada, y Mary enfrentó el aislamiento a medida que su adicción se volvía de dominio público. Una noche, durante un paseo, encontré a David. Parecía completamente derrotado, un hombre diferente del que había conocido. No hay nada que decir, murmuró, su tono reflejando su profundo sentido de pérdida. Este breve encuentro fue conmovedor, ilustrando cuán profundamente habían cambiado nuestras vidas debido a las elecciones que habíamos tomado. En esos momentos, encontré verdadera felicidad, paz y un sentido de identidad inquebrantable. Mi camino no había sido fácil, pero me llevó a un lugar de genuina satisfacción, donde las sombras del pasado ya no oscurecían la luz del presente.